bienvenidos a su canal de YouTube Sol TV. Estamos en un nuevo programa que se llama Al Frente de la Noticia y tenemos como invitado en nuestro primer programa al doctor Martín Manco, especialista en defensas y en política. Queremos darte la bienvenida, Martín. Gracias, Marco, y bueno, un gusto estar en tu programa y poder absorber todas las preguntas que me quieras hacer. Muchas gracias. Quería empezar la entrevista preguntándote cómo ves la coyuntura de acuerdo a lo que tenemos actualmente en nuestra política nacional, ¿no? Teniendo como referentes a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Dos candidatos que se van para la segunda vuelta. Bueno, como yo te lo decía en un principio, antes de la entrevista, la población, y lo he dicho en todos los medios de comunicación que me han entrevistado, nos han dejado entre la metástasis y un derrame cerebral. O sea, ese es el gran problema que tenemos actualmente en nuestra política. Y realmente, si vemos en las estadísticas cómo es que la señora Keiko ha ganado, pues no es real lo que se pone. Y si yo te voy a mostrar, y te voy a decir en un momento determinado, lo voy a mostrar en mi Facebook, el ausentismo, es decir, la gente que no ha ido a votar, ha sido el 17.06%. El blanco ha sido el 11.85%, el voto nulo el 4.84%, haciendo un total de 33.73%. Aunado a eso, la señora Keiko, de acuerdo a los votos válidos, ¿a qué se refiere cuando dicen votos válidos? Es decir, están sacando a la cuenta de la OMPE el porcentaje de la señora Keiko de acuerdo a la cantidad de la población cuyo voto ha hecho o realizado un voto, es decir, los votos válidamente emitidos. O sea, basado en los votos válidamente emitidos, entonces la señora Keiko sacó un 39.7%, el señor PPK un 21.0%, la señora Verónica un 18.8%. Entonces, el porcentaje que votó es el 66.25%, pero realmente si consideramos a la población electoral, es decir, el 100% de la población electoral, considerando los votos nulos, votos en blanco, las ausencias, pues la señora Keiko ha obtenido nada más que un 26.3%, un 13.9% y un 12.4%. Y esto es fuente OMPE. Quiere decir que solamente el 40.3% de la población nos ha puesto en esta encrucijada. Entonces, esto es un fraude, Marco. Entonces, definitivamente esta elección ha sido un fraude. Ha sido una elección fraudulenta, y lo dijo el secretario de la OEA, que vino, el representante de la OEA, y dijo que estas no han sido elecciones democráticas, estas elecciones no son elecciones democráticas. Definitivamente, aquí nos han puesto a dos personas que obviamente están basados en los intereses de las transnacionales y sobre todo los Estados Unidos. Yo una vez dije, acá están buscando dejar a los 4 candidatos de los Estados Unidos: PPK, Keiko, Alan García y Toledo. Toledo no caló, Alan García no caló, estaba entrando entre los palos Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza también se autopetardeó 2 días antes publicando un banner donde sale pues la operación de Chavín de Huántar y diciendo nunca más el uso de la fuerza. Entonces, ella misma también generó ese miedo propio de su edad y responsabilidad también política de dar expresiones que no debían, y sobre todo decir de que el señor Leopoldo López era un golpista y no tachar al señor Maduro. Esas cosas han calado en estas elecciones y lamentablemente nos han puesto en esta encrucijada de una misma política, y eso tiene que tener entendido tu público. No estamos hablando de políticas diferentes, estamos hablando de la misma política económica, la misma política que van a seguir, es decir, no a la defensa, porque ninguno de los dos ha hablado sobre el tema de defensa. En pocas palabras, 5 años más nuestras Fuerzas Armadas van a seguir relegadas, es decir, la defensa, ellos piensan que la defensa es un gasto cuando la defensa es una inversión. Y otro de los puntos fundamentales, Marco, es que lo que tenemos que decirlo acá es que de llegarse a esta segunda vuelta, mucho va a pesar la edad. Y mucho va a pesar la edad porque obviamente el señor Kuczynski tiene sus años y la señora Keiko es más joven. No te olvidarás que hace poco, creo que en el Cusco, se descompensó el señor PPK y lo tuvieron que llevar a una clínica. Lamentablemente, querramos o no, o algunos quieran o no, el señor Kuczynski no está para el training de ser un presidente de la República.
podríamos decir que en el caso que gane Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, el pueblo peruano está votando porque va a respaldar ese modelo que tiene, o es porque está votando de manera, digamos así, sin memoria. El pueblo peruano está jugando a la ruleta rusa, con 2 balas, no con una, sino con 2 balas. Es posible entonces que, si es que en el caso que Keiko Fujimori llegue a calar en esta segunda vuelta y a ganar, digámoslo así, como ya lo ha dicho la congresista Chacón, quizás en un corto o largo plazo podamos ver al presidente Fujimori saliendo de la INOES. Sacarlo por la puerta ancha, un criminal, genocida, un delincuente condenado por el Poder Judicial, y encima premiarlo, o sea, premiar lo que hizo, premiar la delincuencia de este señor, premiar la corrupción que hemos visto, y mañana más tarde no nos extrañaría que también lo saquen por la puerta ancha el señor Vladimiro Montesino. O sea, eso es lo que busca nuestro pueblo, o sea, como tú mismo lo dices, somos un país desmemoriado, y no solamente ahorita, somos un país desmemoriado, porque si tú te das cuenta, el traidor Prado de la guerra de 1879, su hijo, después de huir y no comprar el armamento, su hijo fue elegido presidente de la República. El señor Pierola, después de haber traicionado al país, le da un golpe ¿cómo se llama?, a Cáceres, y es repuesto también en la presidencia de la República. El señor Belaúnde lo saca el señor Velasco por haber entregado el petróleo a International Petroleum Company, que el señor Kuczynski entregó dinero para compensar a International Petroleum Company, y sin embargo, en 1980 lo volvemos a elegir presidente. El señor Alan García nos deja la peor desastre económica en los años 80, 85, 90, y en el año 2006 lo premiamos con ser presidente de la República. Y entre el mal menor y el mal mayor, que fue en el año 2006 el señor Ollanta, que fue el mal mayor, terminó siendo presidente de la República entre el 2011 hasta la fecha. Entonces, sí, efectivamente, Marco, hay un problema de memoria, de una mala memoria, un Alzheimer, no memoria, mala memoria, discúlpame la expresión, un Alzheimer del peruano. El peruano tiene Alzheimer. Podemos decir, pero viendo nuestra política nacional, viendo cómo se ha partido el PPC, cómo se ha partido el APRA, Perú Posible ha perdido la valla electoral. Ya está afuera. De acá a largo plazo, en los próximos años, ¿cuál va a ser la política de nuestro país, no teniendo partidos tan sólidos, digámoslo así? Porque el APRA era un partido sólido, el PPC también era un partido sólido, y vemos que los partidos prácticamente están fragmentados, y no qué decir de los partidos actuales, ¿no? Salvo el fujimorismo, que en los últimos años ha tratado de fomentar y mejorar sus bases para que no tampoco se caigan, ¿no? Esa unión entre el APRA y el PPC ha sido como juntar la materia con la antimateria, y cuando se junta la materia con la antimateria ambos se destruyen, y es lo que ha pasado, ambos se han destruido. O sea, ha sido no un salto ideológico como pensó el señor Alan García en su cálculo político, sino fue un desastre ideológico haber hecho esa fusión. Y obviamente entre los dos se han disparado como 2 cowboys, ¿no? Se han puesto la bala y los dos acertaron y los dos se quemaron. Pero el más perjudicado ha sido el señor Toledo, quien ha terminado de sepultar a su partido. O sea, podemos decir entonces de que no hay partidos políticos ya, digámoslo así, coaccionados, que siempre estén en la vanguardia de mejorar y de tener siempre la ideología de aquellos líderes que han mejorado y han hecho del país algo mejor años anteriores. La señora Keiko está entrando en una situación, o entraría en una situación muy parecida a la que entró su padre, con partidos políticos desprestigiados, con partidos políticos sin fuerza, sin capacidad de poder avanzar. Y en esa coyuntura ella podría aprovechar todo esto para poder hacer fuerza, ya que de una u otra forma está teniendo una mayoría en el Congreso, y lo más gracioso que su hermano, el señor Kenji Fujimori, sea el congresista más votado. Eso nos da a entender qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo como país? ¿Qué nos está pasando? Claro, ahora Kenji Fujimori va a ser
el congresista más votado, quizás el futuro presidente del Congreso, digámoslo así. Aunque él dice que no quiere hacerlo para no concentrar el poder, ¿no? Pero en un momento va a tener que tomar. Sí, definitivamente va a tener que tomarlo por la coyuntura, pero vamos y te das cuenta cómo está la idiosincrasia del peruano y de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que muy fácilmente se van como la marea para un lado o para otro, ¿no? Entonces, ha sido lamentablemente manipulado. Y tú te das cuenta cómo es posible de que después de una gran marcha de no a Keiko, salga con ese porcentaje. Ese porcentaje no es real. Podemos decir entonces de que quizás el tema de inseguridad ciudadana, los robos, las matanzas, quizás es una parte en la que la población tiene temor y de que ha recordado lo mejor del Fujimorismo en los 90 y de acuerdo a eso ha querido apoyar a Keiko Fujimori. Lo mejor del Fujimorismo de los 90 es que todo fue ordenado desde Washington. Entonces, ¿de qué mejor del Fujimorismo hablamos si no fue una creación? Fujimori no creó nada, no inventó nada, todo se lo decían desde Estados Unidos. Y sí, la gente pensó que con eso podía calar y obviamente las consecuencias son las que vivimos, ¿no? Ahí está Keiko Fujimori como una de las ganadoras en esta primera vuelta, que te digo que es una primera vuelta fraudulenta, ¿no? En el caso de PPK vemos a un candidato que siempre ha sido criticado, ya sabemos su pasado, cómo lo ha sido. Todavía no sabemos si la duda en que si renunció o no renunció a su ciudadanía norteamericana, pero la pregunta es, ¿qué podría hacer PPK como presidente? No te olvides de que en estas elecciones hemos tenido más candidatos extranjeros que nacionales, ¿no? Con caras nacionales, pero con pasaportes de otros países. Del señor Kuczynski no se puede esperar nada, la edad mismo lo va a ganar, van a gobernar otros, entre ellos sus ministros, supongo. El señor Kuczynski no tiene la fuerza, a menos que se quiera quedar solamente gobernando desde Lima, no tiene la fuerza para poder estar en el training, como te dije, de desplazarse a toda la República, ¿no? Entonces, ahí va a pesar mucho, Marco, la edad. En esta segunda vuelta, si es que no hay por ahí algunas iniciativas o algunos procesos que se abran pidiendo la nulidad de las elecciones, entonces en una segunda vuelta podríamos estar nosotros vislumbrando que va a más pesar el tema de la juventud y el hecho de que sea quizás buscar una opción de que sea una mujer la que gobierne el país por primera vez. Aunque nuestra sociedad todavía sigue siendo machista, pero le va a pesar mucho, como te repito. Se ha visto que la gran mayoría de candidatos al Congreso virtualmente ya la tiene el Partido de Fuerza Popular. ¿Es preocupante tener esa concentración de fujimoristas en el Congreso? ¿O la oposición o se va a ver a la oposición que va a hacer su trabajo y va a tratar de compensar esa balanza con el fujimorismo y va a tratar de que lo que esté en agenda se haga? Yo creo que los intereses nacionales están no por encima, sino por debajo de los intereses de las transnacionales. Y lo que va a pesar van a ser los intereses de las transnacionales y los intereses de la propia familia Fujimori. Por eso que tú me hablabas, si el señor Fujimori saldría libre por la puerta ancha, yo creo que sí. Tiene un 60, la señora Keiko lo ha dicho, lo va a dejar a la decisión del Congreso. Obviamente la decisión del Congreso es un 60, tiene 60 congresistas que obviamente van a votar para que el señor Fujimori salga por la puerta grande. Definitivamente esto ya está orquestado, este es un fraude electoral, estas elecciones deberían anularse realmente y por lo que hemos visto, ¿no? Gente que ha hecho colas para votar y que al final no llegaba, el sistema del voto electrónico no fue funcional, mucha gente no sabía cómo usarlo y como vemos, pues esto ha sido todo un desorden, ¿no? A veces te tocaba una mesa y te resultaba que era en otro lado. Tú mismo lo has visto, tú mismo lo has gozado. ¿Es posible que este caso, digámoslo así, de elecciones fraudulentas sea orquestado desde el mismo Palacio de Gobierno para seguir una línea en la que se aplace las elecciones y que el presidente Humala siga
gobernando por un tiempo más? Es probable, pero es que no es que Ollantaytamala gobernaría un tiempo más. El señor Humala se va el 28 de julio del 2016. Si es que se diera la vacancia o se diera el fraude de las elecciones, quien tendría que por línea sucesoral entrar sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ni siquiera el presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso también se va el 28 de julio de este año. Pero en el caso... Si es que se diera el fraude de las elecciones, si se diera positivo el fraude de las elecciones y se tuviera que hacer nuevas elecciones. En ese punto, yo había entrevistado anteriormente al almirante Jorge Montoya y también me explicaba un poco de ese tema y me decía de que en el caso que hubiera un fraude electoral, si es que no hay un virtual presidente y el presidente del Congreso tampoco puede ocupar ese cargo, quien tendría que ocupar esa parte, como la Constitución supuestamente manda, serían las Fuerzas Armadas. Sería de manera indefinida. No, sería por línea sucesoral, le corresponde al presidente de la Corte Suprema. Y después, ya en todo caso de que no existiera no existiera el Palacio de Justicia o el Poder Judicial, pues ahí sí tendría que entrar las Fuerzas Armadas. Eso está en la Constitución. O sea, por línea sucesoral, por línea de sucesión, le correspondería al presidente de la Corte. Se ha dado algunos medios, se está diciendo de que en el caso de que los votos nulos o blancos sean mayoritarios a los votos que tengan los dos candidatos virtuales, se paralizaría y que tendrían unas nuevas elecciones. La pregunta es, si eso llega a pasar, ¿quiénes serían los nuevos candidatos? Pero si tú lo ves, de acuerdo a las estadísticas, el voto nulo en voto en blanco ha llegado a un 33.75% de la población electoral. Y la señora Keiko llega a un 26.3% de la población electoral, no de los votos válidamente emitidos, sino de la población electoral. En pocas palabras, si hablamos que el 33.75% ha sido el voto en blanco, voto nulo y la ausencia, entonces está queriendo decir de que esto está por encima del voto de la señora Keiko Fujimori. Y esto es la fuente de la OMPE, no lo estoy inventando. ¿Es posible entonces de que para esta segunda vuelta los votos nulos y blancos aumenten o en todo caso... Y las ausencias también. Y las ausencias también. Entonces, podemos decir entonces de que podría haber un nuevo proceso electoral. Técnicamente debería ya darse un nuevo proceso electoral declarando nulas las elecciones primarias. ¿Quiénes entrarían para este nuevo proceso electoral? Podrían entrar, lamentablemente entrarían los mismos, pero espero que entren algunas personas nuevas, ¿no? Nuevas caras. La gente quiere nuevos rostros, no quiere lo mismo. Bueno, muchas gracias Martín por la entrevista. Vamos a volver con un tema que también nos atañe a nosotros, que es la defensa nacional. Así que vamos a una pausa y volvemos. Ok.